Dios les bendiga, hermanos y amigos en Cristo. Les habla su servidor Héctor Rodríguez. Le damos la más cordial bienvenida a su programa Mirad que nadie os engañe. En este día, ¿verdad? Mandamos un saludo a todos los oyentes de Radio Trigal, a todos los oyentes por el YouTube, por el Facebook. Les mandamos un saludo a todos en general, deseándoles que la paz de Cristo sea con todos y también con nosotros, porque todos necesitamos de esa preciosa paz que es muy importante para nuestra vida, la paz de Cristo, que sobrepasa todo entendimiento, dice la palabra. En esta preciosa hora, hermanos, el tema de hoy se llama la incertidumbre ante un sonido incierto. La incertidumbre ante un sonido incierto. Y bueno, hermano, pues he decidido, ¿verdad? Con el favor de Dios, hablar de este tema de la incertidumbre ante un sonido incierto, porque precisamente hay tantas cosas, hermano, que hoy en día no son claras con respecto a la palabra de Dios. No que la palabra no sea clara, sino que no se predica claramente como Dios quiere, como Dios manda. Entonces hay una incertidumbre porque hay un sonido incierto, hay un sonido que no está claro. Entonces vamos a hablar, hermano, de eso y vamos a entender cuál es el objetivo, ¿verdad?, de esto, porque es muy importante, hermano, que escudriñemos la Escritura y que vayamos a ella en todo momento y pidamos sabiduría al Señor para que el Señor nos muestre qué es la verdad. ¿Qué es la realidad de las cosas? Lo que Él quiere, su corazón, su verdad, su propósito. Entonces es muy importante, hermano, reconocer que hoy en día, más que nunca, ahorita con las cosas que están pasando, es muy importante reconocer que sin Cristo estamos perdidos, hermano. Estamos como una persona que no tiene un mapa para llegar a un destino. Porque el Señor es el camino y lo dice Él mismo en su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, yo los invito, hermanos, a que juntos hagamos una oración y que usted nos ponga en oración también a nosotros, los que predicamos la palabra. Y la razón es esta, hermano: tenemos que estar orando unos por otros, porque todos podemos cometer un error. Ninguno está exento, hermano, de cometer un error. Entonces, para que sea el Señor el que nos guíe por medio de su Espíritu Santo a toda verdad y a toda justicia. Amén. Así es que les invito a hacer una oración. Padre, en esta tarde te damos toda la honra, toda la gloria, Señor, toda la alabanza, porque tú te la mereces, Señor, porque tú eres Dios y porque tú estás sobre todo y estás en todo lugar, Padre. Y en esta hora, Señor, te pedimos, Señor, sabiduría de lo alto para hablar tu palabra, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe a toda verdad y a toda justicia, en el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, pues Dios me les bendiga nuevamente, hermano. Vamos al tema, la incertidumbre ante un sonido incierto. Vamos a leer Isaías 58, Isaías capítulo 58. Versículo 1, Isaías 58:1, y dice la palabra, hermano: clama a voz en cuello. El Señor le está diciendo aquí a Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Es muy importante, hermano, que hagamos un hincapié en esta palabra, porque aquí el Señor le está diciendo al profeta Isaías: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta. O sea, en pocas palabras, hermano, el Señor le está diciendo a Isaías: tienes que ser claro, tienes que hablar con claridad, se tiene que oír fuerte, se tiene que oír tu voz, por eso le dice: clama a voz en cuello, no te detengas. Alza tu voz. Alzar la voz significa hablar fuerte y claro.
no te detengas. Dice, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Quiere decir, hermano, que la manera en que el Señor le pide al profeta Isaías que hable su palabra es a voz en cuello, como trompeta. Una trompeta ciertamente emite un sonido y ese sonido debe de ser claro. Amén. Entonces, hay un problema cuando ese sonido no es claro, hermano. Y vamos a ver, hermano, ahí en Juan 8:20, hablando el Señor Jesucristo, ahí en Juan 8:20, hermano, en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 20, y dice así la palabra, hermano, dice así la palabra, Juan, Juan capítulo 18, 20, perdón. Juan capítulo 18, 20. Dijo así la palabra, hermano, dice así la palabra, cuando Anás interroga a Jesús, que Anás era el sumo sacerdote, después de que arrestaron a Jesús, el sumo sacerdote preguntó a Jesús acerca de sus discípulos y de su doctrina. Jesús le respondió, fíjese lo que dice el versículo 20 del capítulo 18, hermano. Jesús le respondió, yo públicamente he hablado al mundo. Siempre he enseñado en la sinagoga y en el templo donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Se fija, hermano? El Señor Jesucristo está declarando que todas las cosas que Él hablaba, las hablaba públicamente. No había secreto. Quedaba exactamente claras las cosas que Él decía. Había claridad en sus palabras. No había ninguna sombra de duda, como para que alguien pudiera decir, pues no te entendí, Señor, ¿qué significa esto? El Señor les hablaba. Y cuando el Señor hablaba en parábolas, también a sus discípulos les explicaba qué eran las parábolas. Pero el Señor siempre hablaba claro, siempre hablaba en las sinagogas. Nunca se escondió el Señor para hablar, sino que Él vino a hacer luz, porque Él es la luz. Entonces vemos cómo aquí, hermano, el Señor Jesucristo está declarando de que Él públicamente habló al mundo. Siempre en la sinagoga y en el templo donde se reúnen los judíos. Y nada habló en oculto. Esto estaba diciendo, hermano, porque en ese entonces lo querían crucificar. Bueno, lo crucificaron, ¿verdad? Pero Él había hablado en público y nada había pasado, hermano. Él había sido claro. Y hasta ese momento Él era claro. Amén. Entonces, vemos aquí, hermano, cómo nuestro Señor Jesucristo siempre fue claro. Ezequiel 33, hermano. Ese pasaje que usted quizás ya lo conozca. Ezequiel 33 es el pasaje de la atalaya. Dice así la palabra, hermano. Vino a mí palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando yo trajere espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta y avisare al pueblo. ¿Se fija, hermano? El atalaya debía de tocar la trompeta y avisar al pueblo. Entonces seguimos adelante. Cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiere, librará su vida. Fíjese, hermano, cómo era el deber del atalaya. El atalaya tenía que tener una trompeta. El atalaya era el vigilante, el que estaba atento para cualquier situación. Y era el que cuando venía, el atalaya veía venir algo, tenía que dar aviso inmediatamente al pueblo. Amén. Entonces,
Dice aquí el versículo 6, hermano: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Ahora, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Bueno, pues estas palabras de la boca de Dios que tenía que oír Ezequiel son las mismas palabras, hermano, que estamos oyendo hoy en día en la palabra de Dios. Oímos la palabra de Dios y tenemos que declararla como es. Tenemos que sonar la trompeta. Tenemos que dar un sonido fidedigno, dar un sonido claro. Amén. Entonces aquí dice la palabra, hermano: a ti pues, hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca, la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, si tú no le hablares, para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Se fija, hermano, amigo oyente que me escucha, esa responsabilidad tan grande que tenía el atalaya. El atalaya, hermano, era alguien que tenía que dar avisos, que tenía que declarar aquella circunstancia. Y entonces al profeta Ezequiel le dice: yo te he puesto a ti, le dice al profeta, por una atalaya. Yo te he puesto, yo te voy a decir a ti: mira, yo quiero que le digas al impío, de cierto vas a morir si haces esto y esto. Pero tú tienes que hablarle, es tu responsabilidad hablarle al pueblo, hablarle al impío, decirle, reconvenirle para que a ver si entiende, a ver si recapacita y se arrepiente. Hoy en día, amado hermano, los atalayas, se podría decir que somos los que predicamos la palabra, a los pastores, los que enseñan la escritura. Pero hay veces, hermano, hay un sonido incierto en sus palabras, porque hay muchos intereses alrededor de ese atalaya, y no están haciendo como deberían de hacer. Es una cosa, hermano, que no está siendo clara, así como Dios lo está demandando en su palabra. Y entonces hay un problema, hermano. Hay un problema que causa incertidumbre. Es el sonido incierto. Si hay un sonido incierto, algo que no es claro, hermano, y ahorita vamos a dar varios ejemplos de un sonido incierto. Pero si hay un sonido incierto, hermano, no hay manera de que la persona se prepare. Amén. No hay manera. Se ha fragmentado la doctrina, hermano, se ha fragmentado, se ha leudado la doctrina, y hay incertidumbre a causa de un sonido incierto, hermano. Se han metido enseñanzas, se han introducido enseñanzas contrarias a la palabra de Dios, que están dañando al pueblo de Dios. Amigo predicador que me escuchas, amigo pastor que me escuchas, o tú creyente que me escuchas, todos tenemos responsabilidad de usar bien esta palabra. Si tú eres predicador, si tú eres pastor, escucha estas palabras son para ti. Si tú eres un simple oyente en una iglesia, deberías de ponerte a pensar, amado hermano, que la palabra de Dios está sobre todas las cosas, sobre la palabra de quien sea. Si la palabra de Dios te está diciendo una cosa y los siervos de tu iglesia te están predicando otra cosa, huye de ese lugar. Tú tienes que servir al Señor, tú tienes que seguir al Señor, el que te rescató. Solamente Jesucristo, dice su palabra: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Es un deber, hermano, que tenemos de escudriñar la palabra y no dejarnos engañar
ni engañar a nadie, hermano, sino al contrario, ser claros, ser fidedignos con la palabra, no ponerle ni quitarle, hermano. Pero hay un problema, hermano, y yo quiero que abordemos ese problema para poder darle solución. Allá en Primera de Timoteo, hermano, capítulo 6, quizás usted ya conoce esa palabra de Primera de Timoteo, capítulo 6. Allá nos habla, hermano, de la piedad. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículo 3. Dice la palabra, hermano, si alguno enseña otra cosa, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido, nada sabe y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemas, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Apártate de los tales. Debes huir, hermano. Si en tu iglesia te están predicando eso, debes huir. Debes huir de ahí. Debes buscar un lugar donde congregarte, donde te enseñen la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra pura de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Si alguno no se conforma con esta palabra, quiere agregarle algo más porque piensa que el consejo de la palabra de Dios quedó anticuado, ya no se puede usar en estos días. Déjame decirte, hermano, que si alguien enseña eso, está en un error. La palabra hoy en día cobra vida, y esta palabra, hermano, que fue escrita hace muchos años, hoy en día es alimento para nosotros, es medicina para nosotros los creyentes. Así es que si tú eres alguien que estás oyendo una palabra que no es fidedigna, que no va de acuerdo a la sana doctrina del Señor, huye de ese lugar. Y si tú eres un predicador o un pastor que enseñas palabra y le revuelves otra cosa, arrepiéntete, hermano, porque Cristo viene pronto. Hay algo, hermano, de lo que yo estudié en una carrera secular hace ya muchos años, porque yo creía, hermano, que era algo muy importante y algo que me iba a dar solución a muchos problemas. Yo estudié la carrera de psicología. Ahora que ya conozco de la palabra, de la escritura, yo lo tengo eso por basura, hermano. Porque nada de esas filosofías, nada de esas cosas, de esos pensamientos de hombres pudo salvarme, pudo sacarme de donde yo estaba, hermano. Solamente la palabra pudo limpiarme, solamente Cristo pudo hacerlo, hermano, nuestro Señor. Yeshua HaMashiach, el único Rey de Reyes, el que te creó a ti, me creó a mí, fue el único que nos conoce y fue el único que pudo salvarnos, hermano. Entonces, pero hoy en día, hermano, me da tristeza de ver cómo la psicología ha tomado un auge tremendo en la iglesia, hermano. Y parece que ahora la psicología es la que da el consejo y no la palabra. Déjame decirte que están en un grave error, hermano. Y te lo dice alguien que estudió la carrera de psicología, que tardé 4 años y medio en la universidad y que me dieron el primer lugar en la carrera, lo cual lo tengo por basura. Yo te quiero decir que la psicología no va con la palabra de Dios. La psicología no es palabra de Dios, son pensamientos de hombres. Y quizá muchos hermanos en las iglesias han sido engañados pensando que tienen una relación. Déjame decirte que no tienen ninguna relación. No tiene nada de relación la palabra pura de Dios con enseñanzas de hombres, con sutilezas de hombres. Y después vamos a hacer un tema relacionado específicamente con la psicología, hermanos. Es que síganos sintonizando. Y vamos a sacar punto por punto. ¿Por qué?
decimos y afirmamos que la psicología no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Pero en esta noche, hermano, solamente quiero enfatizar en este punto, porque es una doctrina, hermano, que se ha metido y se ha fragmentado, ha leudado la palabra y no ha cumplido con lo que dice Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 3. No se ha conformado a esta palabra. Aquellos que han usado la psicología han manipulado al pueblo de Dios, porque no se ha conformado con esta palabra. Esta palabra tiene mucho más que eso. Lo demás son mandamientos de hombres, son pensamientos, corrientes de pensamiento de hombres, que ni ellos mismos se pusieron de acuerdo. Y eso nada más es un ejemplo, hermano. Hay muchas cosas, ¿sí? El dinero, lo material, también, hermano. El predicar, el irse mucho el predicar mucho sobre el dinero, eso no habla la palabra de Dios. La palabra de Dios es otra cosa. La palabra de Dios es vida, es pura. Entonces, el predicar del dinero, el predicar de lo material, como que es algo para alcanzar la vida eterna, están en un error, hermano. Están en un error. La verdadera bendición la da el Señor. La verdadera bendición la da nuestro Señor, hermano. La verdadera bendición proviene de lo alto, proviene de Dios. Entonces, fíjese nada más, hermano, cómo se ha fragmentado la doctrina. Y entonces, ese sonido que debe emitir esta palabra es un sonido incierto. Porque por una parte te están predicando la palabra, pero le están revolviendo, le están añadiendo cosas de hombres, le están añadiendo doctrina, le están añadiendo como si la palabra no fuera suficiente, hermano. Amén. Fíjese ahí en segunda de Pedro, hermano, capítulo 3. Nomás para que vea, hermano, que estamos en una situación caótica, hermano, ahora en la iglesia. Segunda de Pedro, capítulo 3, hermano. Versículo 10 en adelante, dice así la palabra: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, hermano. Y hemos visto muchas cosas que están pasando, hermano. Y creemos firmemente que el Señor viene pronto. No sabemos cuándo, no podemos decir una fecha, pero el Señor viene pronto, hermano. Fíjese nada más lo que dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay, serán quemadas. Versículo 11. Segunda de Pedro 3:11. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Cómo no debemos, hermano, de andar en santa y piadosa manera de vivir? No como se enseña hoy, hermano, que si no tienes lujos es porque no has sembrado lo suficiente. Se enseñan tantas cosas, hermano, que no van de acuerdo a la palabra de Dios. Pero aquí la Biblia dice, estas cosas van a venir, y por cuanto van a venir, dice, por cuanto estas cosas van a ser deshechas, las cosas materiales, ¿cómo no debemos andar en santa y piadosa manera de vivir, hermano? Tenemos que analizar esta palabra, hermano. Tenemos que creerla con todo nuestro corazón. Y sí, yo voy de acuerdo, hermano. Hay veces que hay palabras que son más difíciles de entender, pero tenemos que escudriñar. Por eso el Señor Jesucristo nos decía: escudriñar la Escritura, porque a vosotros os parece que ahí hay vida eterna. Tenemos que escudriñar, hermano, si no sabemos algo. Ahí en Tito, hermano, capítulo 2, versículo 11 en adelante, dice así la palabra: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa
y piadosamente. Ve, hermano, cómo no solamente es una escritura, sino son muchas escrituras las que nos llevan a lo mismo. Vivir sobria, justa y piadosamente, hermano. Amén. Hay muchos hoy en día, hermano, que están diciendo, sí, que venga el Señor, ya que venga el Señor y que nos lleve y que el Señor haga esto y que queremos verlo y queremos esto y queremos lo otro, queremos ver su gloria. Fíjese nomás lo que dice Amós, hermano, capítulo 5. Escudriña, hermano. Amós capítulo 5, Amós capítulo 5, versículo 18. Fíjese lo que dice aquí, hermano. Hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué queréis este día de Jehová? Será de tinieblas y no de luz. Será de tinieblas, hermano. De tinieblas. ¿Sí? Como el que huye de delante del león y se encuentra con el oso, o como si entrara en casa y apoyara su mano en la pared y le muerde una culebra. ¿No será el día de Jehová tinieblas y no luz, oscuridad que no tiene resplandor? ¿Sabe por qué el Señor no ha venido, hermano? Porque es paciente. Porque dice su palabra que muchos lo tienen por tardanza, fíjese. Pero dice la palabra misma que Él es paciente, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, hermano. Ese es el día de Jehová. El día en que Él venga, va a ser día de tinieblas. Va a ser día de tinieblas y no de luz, hermano. Para todos aquellos que no tienen al Señor. Para todos aquellos que confiaron en ídolos, que confiaron en otras cosas, que no vivieron de acuerdo al Evangelio, de acuerdo a la palabra. Entonces, hermano, es muy importante ya no estar en tinieblas, hermano. Es muy importante salir de eso. Mire, ahí en Primera de Tesalonicenses, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, del 4 al 6, dice la palabra: mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Seamos sobrios. Otra vez la palabra hablándonos, hermano. Velemos y seamos sobrios. No nos debe de sorprender, hermano. Por eso dice aquí la palabra. Porque todos vosotros, dice, mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Ya el Señor ya lo dijo. Que así lo dijo el Señor, que así va a ser. Entonces no nos debe de sorprender, hermano. Lo que tenemos que hacer es no dormir, sino velar y ser sobrios. Estar siempre, hermano, siempre a la expectativa, siempre pidiéndole a Dios dirección, siempre pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo, dirección de todas las cosas que vamos a hacer, hermano. De todas las cosas. Fíjese, ahí en Primera de los Corintios, hermano, Primera de los Corintios, capítulo 14. Primera a los Corintios capítulo 14, versículos del 8 en adelante, hermano, del 8 al 10. Dice así la palabra: y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Aquí está hablando un poquito de las lenguas, del hablar en lenguas, pero también, hermano, cuando la palabra no es comprensible, cuando la palabra que damos está enredada con otras cosas, le estamos añadiendo otras cosas, entonces, ¿quién se va a preparar para la batalla, hermano? ¿Quién se va a preparar?
Por eso dice, si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Entonces hay una incertidumbre, hermano, ahora mismo en mucha gente, un sonido incierto, en muchas maneras, hermano. En muchas maneras se les ha dado un sonido incierto, hermano, para que crean otra cosa. Amén. Ahorita les voy a dar unos ejemplos, hermano. Ahí en Romanos 3, Romanos 3:4, dice así la palabra, hermano. Desde el 3 dice, pues que si algunos de ellos han sido incrédulos, su incredulidad habrá hecho nula la fidelidad de Dios. De ninguna manera. Antes bien sea Dios veraz y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras. Dios es veraz, hermano. Nosotros no. Nosotros cometemos errores, pero el atalaya, aquellos que estamos llamados a predicar la palabra, debemos de hablar la palabra como debe de ser. Y todos debemos orar unos por otros, hermano, para que hablemos la palabra como debe de ser. Y si algo no lo hablamos como debe de ser, corregirnos en amor. Pero tenemos que seguir esta palabra. Tenemos que hablar la palabra, porque esta palabra debe de ser predicada como trompeta. Debe de ser clara. Debe de ser fidedigna. Amén. Entonces, hermano, Dios es veraz. Tenemos que aceptar esta verdad. Que Dios es veraz y su palabra es veraz, es verdadera. ¿Sí? Hay muchas veces, hermano, que el hombre no es veraz, hermano. Hay deshonestidad, hay deslealtad, hay mentira, pero Dios es veraz. Él es veraz. Entonces, usted crea esta palabra, hermano. Usted créala, usted escudriñela, usted búsquela, usted sígala. Y si algo no entiende, hermano, si algo no entendamos o no entendemos, pidamos a Dios sabiduría. Dice la Biblia, en la multitud de consejos está la sabiduría. Pidamos a Dios por medio de su Espíritu Santo que nos dé sabiduría para entender las cosas. Para entender las cosas, hermano. Ezequiel 33 ahí lo dice. El pueblo se debe de apercibir. Ese es el propósito. Ese era el propósito y sigue siendo el propósito de Dios. Que el pueblo se aperciba. Tú, amigo oyente, apercíbete de esta palabra. Cristo viene pronto. Y Cristo viene por una iglesia sin mancha y sin arruga. Cristo viene a salvar lo que se había perdido. Pero ahora que ya lo has encontrado, hay que seguirlo. Porque no es del que empieza, sino del que termina. Dice la palabra, el que persevere hasta el fin, ese será salvo, hermano. Mateo 5, 14 dice, vosotros sois la luz del mundo, hermano. Y la vez pasada predicábamos de la luz del mundo, que la luz no se esconde, hermano. La luz se pone para que todos miren. Así es esta palabra debe ser expuesta, hermano. Debe ser expuesta. Esta es la clase de doctrina que debe un atalaya predicar, voz de Dios y no de hombre, hermano. Voz de Dios. Y darle la gloria a Él, porque Él se la merece, hermano. Ningún hombre merecemos la gloria. Nadie en este mundo merecemos la gloria, hermano. Solo Dios la merece. Solo Dios merece la gloria y la honra, hermano. Amén. Entonces, fíjese nada más, hermano. Vamos a pasar aquí a unos ejemplos. Y como les digo, el sonido debe de ser claro, hermano. El sonido de esta palabra. Es como el despertador que te levanta en las mañanas, hermano. Si no suena, hay veces que no te apercibes, hermano. Hay veces hay personas que no necesitan despertador, pero hay personas que sí necesitamos despertador. Porque tenemos el sueño muy profundo. Y entonces, si no tenemos un despertador, hermano, si no tenemos un despertador, algo que nos levante, hermano, no vamos a estar apercibidos, no nos vamos a levantar a tiempo. Entonces es muy importante, hermano, que el sonido sea claro. Hay algunos ejemplos de sonido incierto. Por ejemplo, hay doctrinas, hermano. Por ejemplo, lo que les hablé de la psicología.
doctrinas engañosas. Hay otras, en la antigüedad, hermano, y todavía hay muchas mentiras que se predican por ahí en la iglesia tradicional, pero en la antigüedad se hablaba de las indulgencias, que era un pago, hermano, que tenías que pagar para que el familiar que se había muerto saliera saliera del purgatorio y se fuera, porque según ellos había un lugar que se llamaba purgatorio, y se fuera al cielo, lo cual era mentira. O sea, ese sonido no era claro, no era sincero, no era fidedigno, no era palabra de Dios, porque aquí no encontramos a ningún purgatorio, hermano. Amén. Entonces, tanto las indulgencias como el purgatorio eran cosas que no eran ciertas, por eso es incierto. Hoy en día, hermano, se habla mucho de que todos somos hijos de Dios. No, es que todos somos hijos de Dios. Déjame decirte que no, hermano. Dice la Biblia, hermano. Dice la Biblia: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para ser llamados hijos de Dios. Pero ¿a quién, hermano? ¿A quién lo dice? A aquellos que le hemos recibido. A aquellos que tenemos una relación con el Señor. A aquellos a los cuales ha venido a tocar la puerta y hemos abierto la puerta de nuestra vida. Y hemos creído con todo nuestro corazón. Esa es la clave, hermano. Creer con todo tu corazón y hacer la voluntad de Dios. Hacer la voluntad de Dios. Es creer, confesar y hacer. Creemos en el Señor con todo tu corazón. Eso te debe de motivar a confesar y eso te debe de motivar a caminar en Él. Si no caminas en Él, entonces no eres hijo de Dios, hermano. Con todo respeto, te tengo que decir esto, hermano. Necesitamos saber qué es la palabra y apercibirnos. Amén. Hay algo que se dice también sobre el diezmo y por ejemplo, hay personas que dicen, no, mira, hay pastores, hermano, que predican y dicen, no, mira, tú nomás diezma, tú ven, sé fiel con el Señor en el servicio aquí que estés en la iglesia, en el templo, y la gracia se va a encargar de todo. Déjame decirte que ese es un sonido incierto. ¿Sabes por qué, hermano? Porque tiene que haber un arrepentimiento de corazón. Tiene que haber un arrepentimiento. Si no hay un arrepentimiento, esa persona puede pensar que está pagándole a Dios con el diezmo, o con ir a la iglesia, o con servir. Y hay mucha gente, hermano, que todavía hoy en día dice, ya cumplí, ya fui al templo. ¿Cumpliste, pero con quién? Más bien fuiste a recibir palabra, fuiste a tener convivencia con los hermanos, pero ¿cumpliste con quién? Para poder cumplir con Dios, hermano, se necesita hacer su voluntad. Y no es precisamente en la iglesia, hermano, porque en la iglesia todo el mundo sabe ser hermano y cristiano, hermano. Todo el mundo te saluda y te dice Dios te bendiga y amén y gloria a Dios. Pero cuando estás en lo secreto, cuando estás solo, cuando estás con la familia, cuando estás en el trabajo, cuando estás en la calle, ahí es donde se necesita seguir siendo cristiano, hermano. Entonces déjame decirte que si te dijeron eso, te han dado un sonido incierto. Te han dado un sonido incierto. Hay otro sonido incierto, hermano, que te dicen a cualquier persona que se acerca para oír algo y le dicen, ven, tú nada más repite esta oración y eso es todo lo que tienes que hacer. Entonces la persona se cree esa mentira de que repitiendo una cosa que otro está pensando, ya con eso va a ser salvo. Y se van, hermano, creyendo esa mentira, y eso es otro sonido incierto. Porque dice la palabra, hermano, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón. Y hay personas que no creen en su corazón. Entonces, fija, hermano, cómo hay tantos sonidos inciertos, y si no nos apercibimos, nos vamos a ir con la finta. ¿Sí? Hay otros que dicen, no tienes que preocuparte por nada, hermano, de todas las cosas que están pasando hoy en día. Nosotros nos vamos en el rapto. Nos vamos en el rapto. Pero ahí Mateo 24, hermano, versículo 29. Ahí dice el Señor. En Mateo 24, 29. Y yo sé que a nadie le gusta la tribulación, hermano. A mí tampoco. A nadie les gusta la tribulación. Pero aquí en Mateo 24, versículo 29, aquí dice, es el Señor Jesucristo hablando, hermano.
Si usted lee todo Mateo 24, aquí en el versículo 29 dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, y usted lo puede buscar en su Biblia, hermano, si tiene una Biblia, Mateo 24, 29, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Aquí el Señor Jesucristo está hablando, hermano, inmediatamente después de la tribulación. ¿Sí? Entonces este también es otro sonido incierto, como muchos otros, hermano, que hoy en día se predican. Y que mucha gente, hermano, no escudriña. Que mucha gente no va a la Biblia. Mire, allá en los tiempos de los apóstoles, hermano, habían un pueblo que se llamaban los de Berea. Es una iglesia que había en Berea, en un pueblo de Berea. Los de esa iglesia, hermano, dice la Biblia, y usted lo puede leer, dice la Biblia que ellos escudriñaban las escrituras para ver si era cierto lo que les estaban predicando. De esa manera tenemos que hacer hoy. No importa que tengas preguntas y tú tienes que sacar eso, tú tienes que resolver tus dudas, tú tienes que ir a la palabra, hermano. Tú no debes de ser engañado. Por eso nuestro programa se llama Mirar que nadie os engañe, hermano. Hay veces, hermano, nos vamos con la finta porque amamos a los hermanos y todo, y pues ya lo vemos como algo... pues lo dijo el hermano, es que debe de ser cierto, como decían allá en la iglesia católica, pues el padrecito dijo, yo creo que debe ser cierto. No, hermano, es que hay una palabra que está sobre todo, hay una autoridad que está sobre todo, y esa es la autoridad de nuestro Señor y Salvador, fíjese, Jesucristo. Él está sobre todo principado y potestad. A Él debemos de creer, hermano, a Él debemos de creer. Entonces no se fíe, hermano, no se fíe. Como le digo, hay veces que predican, no, sé fiel en tu ministerio, en la iglesia, que el Señor te va a premiar por ponerlo a Él en primer lugar. Porque piensan que estar en una iglesia, en una congregación de 4 paredes, es servir al Señor, hermano. Déjame decirte que servir al Señor es todo. Es tu vida misma, ponerla al servicio de Dios, con tu familia. Ser luz en tu casa, con tu esposa, con tus hijos, en tu familia, con tus hermanos, con los tuyos. Y también en la congregación hacer lo que se necesite, pero acuérdate, hermano, que servir al Señor no nomás es en un 4 paredes, ahí donde todo el mundo te puede ver, donde puedes recibir alabanza de todos. Mejor acá afuera, hermano. No que no sirvas en un lugar, pues si Dios te mandó a servir, sirve. Lo que te quiero dar a entender, hermano, es que el servicio a Dios no se limita a 4 paredes, hermano. Te han engañado si te han dicho que el servicio a Dios se limita a 4 paredes. Poner a Dios en primer lugar es ponerlo a Dios en todo. Dios, todo el ministerio, toda tu vida, ponerlo en las manos de Dios, hermano. Hay gente que se la pasa en la iglesia y se vuelven solamente religiosos, hermano, pero no tienen una relación con Jesucristo. Entonces, ¿cuál es la verdad? Pues la verdad es Cristo, hermano. La verdad es Cristo. Mire, Juan 18:37. Juan 18:37 dice la palabra, hermano. Le dijo entonces Pilato, ¿luego eres tú rey? Respondió Jesús, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad, oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Pilato andaba un poquito fuera de tiempo ahí, porque el Señor ya había dicho que era la verdad. Ahí en Juan 14:6, ahí el Señor mismo lo dijo. Jesús le dijo, yo soy el camino. Porque ahí Tomás, uno de sus discípulos, le dijo, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino?
Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así lo dice el Señor. Yo soy el camino y la verdad. Entonces, hermano, estos son ejemplos, hermano, para que nosotros recapacitemos. Recapacitemos porque, mire, ahí en Romanos, hermano, capítulo 1, versículo 18, dice la palabra, porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Te lo digo a ti, pastor, a ti, predicador, si estás deteniendo la verdad por el qué dirán, tienes que arrepentirte, hermano. No podemos detener esta verdad. Esta es palabra del Señor, hermano. ¿Sí? Si eres pastor y no predicas la verdad por el temor al que dirán, arrepiéntete, porque el Señor está ahí, el Señor te mira, hermano. Y si te están predicando sin ir al grano, sin ir a lo claro de la palabra de Dios, si le dan muchas vueltas, así vueltas y vueltas y no llegan a nada, están siendo oposición a la verdad, hermano. Porque en el Señor no hay oscuridad. Dice la palabra que ahí no hay sombra de variación. El Señor es luz, hermano. Entonces, ahí en la palabra, hermano, en Efesios 6:19, Efesios 6:19 dice así la palabra, cuando habla de la armadura de Dios, que dice el apóstol Pablo, está diciendo, por medio del Espíritu Santo, obviamente, dice que tomemos, ¿verdad?, toda la armadura de Dios, y en el versículo 18 dice, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, velando en ello con toda perseverancia. Este es un deber de uno, hermano, estar en perseverancia y súplica, dice, por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Pablo estaba pidiendo que oraran por él, hermano, para que él predicara con denuedo. Ahora, ¿qué es denuedo? Denuedo, hermano, es valor, energía, decisión, tesón, dedicación. Entonces, Pablo estaba orando y estaba pidiéndole también al pueblo, a los de Tesalónica, a los de la iglesia de Tesalónica, que oraran también, en todo momento, y también por él, para que cuando abriera la boca, hablara palabra de Dios. Y es lo mismo que nosotros pedimos, hermano, que también ore por nosotros, y ore por todos los que predican la palabra. Oremos por todos, hermano, porque para que cuando abramos la boca, hablemos palabra de Dios, hermano. Segunda de Timoteo 2:15. Dice así, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra, que usa bien la palabra de verdad, que usa bien. Entonces, tenemos que procurar, hermano. Ya sé que no somos perfectos, mire, ya sé que cometemos errores, hermano, pero tenemos que procurar, hermano, buscar al Señor y pedirle sabiduría al Señor para que el Señor nos muestre, para que, dice ahí Santiago 1:5, el que está falto de sabiduría, pídalo a Dios. O sea, tenemos que orar, hermano, para que el Señor nos muestre y nos guíe a toda verdad y a toda justicia, hermano, y que cuando emitamos un sonido, el sonido sea claro, el sonido sea de esta palabra de Dios, hermano, de esta palabra. Juan 5:39, lo voy a leer, hermano, ya terminamos con este tema. Juan 5:39, dice así la palabra: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escudriñad las Escrituras, nos dice el Señor. Entonces tenemos que meternos más, hermano, más y más y más y más, para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas, hermano, para conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas. Y esto no es, hermano, esto no es con el afán de ser legalista, hermano. Muchas veces a personas que predicamos la palabra nos llaman legalistas, hermano, pero no es con el afán de ser legalistas. Mire, todos
todos somos hombres y mujeres, somos débiles, hermano, estamos en esta carne, cualquiera puede fallar, pero el Señor, el que te hizo a ti, me hizo a mí, el Creador, Él nunca te va a fallar. Esta palabra debe de ser manejada, debe de ser, no manejada, sino debe ser expuesta, debe ser dicha como Dios la dice. Debe cumplir ese propósito, hermano. Y no tener esa incertidumbre ante un sonido incierto. No estar vacilantes, hermano. ¿Será pecado esto? ¿Podemos hacer esto? Mi pastor me enseñó esto. Si va de acuerdo con la sana doctrina, es verdad. Si no va de acuerdo con la sana doctrina, no lo hagas, hermano. Es menester obedecer a Dios antes que a los hombres. Recuerda esto, Cristo te ama. Si tú eres un filigrés que ha sido engañado y a lo mejor tú amas tu iglesia, tu lugar, tú amas a tu pastor, pero si no te está enseñando esta palabra, hermano, es mejor que te retires. Es mejor que tú busques un lugar donde se te enseñe la sana palabra de nuestro Señor Jesucristo, donde te hablen la verdad, donde sea un sonido claro, un sonido fidedigno de la palabra, con voz de trompeta, que no se esconda. Es muy importante, hermano, no tener esa incertidumbre, para que usted y yo, hermano, estemos listos, estemos preparados para que cuando llegue aquel día no nos sorprenda como ladrón el Señor. Dios te bendiga, hermano, Dios te guarde donde quiera que estés. Saludamos a toda la audiencia de Radio Trigal, a todos nuestros hermanos en YouTube, en el Facebook. Recuerden, nos puedes escribir a Vuelve a las Sendas Antiguas, @gmail.com. Nos puede escribir ahí, hermano. Vuelve a las sendas antiguas @gmail.com. Escríbanos, hermano, escríbanos, denos sus sugerencias, mírenos por YouTube, estamos en Vuelve a las Sendas Antiguas y mirad que nadie os engañe. Y ahí va a encontrar nuestras predicaciones, denos una palabra, ore por nosotros, hermano. Dios te bendiga, Dios te guarde. Vamos a orar en esta hora, hermano. Vamos a pedirle a Dios que nos dé sabiduría de lo alto para entender su palabra. Sabiduría de lo alto para no ser engañados, hermano. Y si tú has caído, hermano, en enseñar doctrinas falsas por temor al hombre o por ganancia deshonesta, yo te digo en este día, nuevamente, arrepiéntete, porque Cristo viene pronto. Arrepiéntete, hermano. Arrepiéntete, pastor. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por esta palabra, Señor. Tu palabra siempre es verdadera, siempre es eficaz, Padre. Tu palabra es eficaz, tu palabra es cortante, Señor, como toda espada de dos filos. Te pedimos, Señor, que todos los oyentes, Padre, recapacitemos en esta palabra, te busquemos más cada día, Señor, y pongamos por obra tus mandamientos, tu palabra, Señor, tus deseos, Padre. Ayúdanos a permanecer en ti, Señor. Ayúdanos a no fiarnos de una religión, Señor. Ayúdanos a no fiarnos de una palabra de hombre, de una doctrina de hombre, Señor, sino a fiarnos, a confiar, Señor, plenamente en ti, Padre, en tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre poderoso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Dios te bendiga, amado hermano. Síguenos sintonizando la próxima vez. Y ora por nosotros. Hasta la próxima. Dios te bendiga. Amén.